¿Estás listo para descubrir la verdad que cambiará tu vida para siempre? Desde el instante en que descubrí las leyes espirituales, supe que algo profundo y transformador estaba por ocurrir. Durante años viví atrapado en un juego cuyas reglas no entendía, hasta que una revelación cambió todo. La vida no es una guerra, sino un juego regido por el principio de causa y efecto. En este libro, no solo desvelo secretos universales, sino también la clave que te permitirá liberarte de todo lo que te limita. ¿Te atreves a transformar tu realidad a través de tus pensamientos, palabras y emociones? El amor, la prosperidad, la salud y la paz que siempre has anhelado están esperando por ti. Es momento de tomar control de tu destino y presenciar el milagro que solo tú puedes crear. Parte 1. La vida. Para muchas personas, la vida es vista como una lucha constante, una carrera de obstáculos en la que es necesario sobrevivir y superar dificultades. Sin embargo, su verdadera naturaleza no es la de un campo de batalla, sino la de un juego. Y como cualquier juego, es esencial conocer y aplicar sus reglas, especialmente aquellas que rigen el plano espiritual. A lo largo de la historia, diversas enseñanzas han revelado estas leyes universales. Jesucristo lo expresó con claridad: lo que el hombre siembre, eso cosechará. Esta afirmación encierra una gran verdad. Todo lo que emitimos al mundo, ya sea en forma de pensamientos, palabras o acciones, regresa a nosotros. Si cultivamos amor, recibiremos amor. Si fomentamos la desconfianza, ésta nos rodeará. La vida nos devuelve aquello que proyectamos. La imaginación desempeña un papel crucial en este proceso, aunque muchas veces se subestima su poder. Es una herramienta creativa capaz de moldear nuestra realidad según aquello que visualizamos con constancia y profundidad. Por ello, la sabiduría ancestral advierte: vigila tus pensamientos, porque de ellos depende tu vida. Un caso ilustrativo es el de un hombre que vivía con un miedo obsesivo a contraer una enfermedad poco común y de baja contagiosidad. Pasaba largas horas investigando sobre ella y visualizándose enfermo. Con el tiempo, su temor se hizo realidad, materializando lo que tanto había temido. Este ejemplo demuestra la importancia de dirigir la imaginación de manera consciente para evitar que el miedo y la negatividad se conviertan en parte de nuestra existencia. Para triunfar en este juego, es fundamental entrenar la mente para enfocarse en imágenes constructivas y positivas. La vida nos brinda la oportunidad de atraer aquello que realmente deseamos: bienestar, amor y nuestra mejor versión. Nuestra imaginación actúa como una herramienta que da forma a nuestra realidad, recortando y modelando imágenes que tarde o temprano se manifiestan en nuestra vida. Por ello, es esencial aprender a visualizar solo aquello que queremos experimentar. Para comprender cómo damos forma a nuestra realidad, es importante reconocer que nuestra mente opera en 3 niveles. El subconsciente funciona como una máquina que ejecuta sin cuestionar cualquier orden que recibe. En él se almacenan los pensamientos que experimentamos con mayor intensidad o que imaginamos con claridad. Si una idea permanece en el subconsciente el tiempo suficiente, tarde o temprano se hará realidad. Un ejemplo de esto es el caso de una mujer que, desde su juventud, jugaba a imaginarse viuda. Como parte de su fantasía, se vestía de luto y se cubría con un manto negro, mientras su familia tomaba esto como una simple broma. Con el tiempo, su vida reflejó esta realidad. Perdió a su esposo y pasó muchos años sumida en una profunda tristeza. Nuestra mente consciente es la que percibe la realidad tal como parece ser, observando limitaciones, sufrimiento y carencias. Sin darnos cuenta, estas percepciones alimentan nuestro subconsciente con pensamientos negativos. Por otro lado, la mente supraconsciente es donde reside la chispa divina, esa inteligencia superior que habita en cada persona. En este nivel se encuentra el plan perfecto para nuestra existencia, una guía que nos conecta con nuestro propósito más elevado. Los antiguos filósofos hablaban de este concepto como el modelo ideal que cada ser humano está destinado a manifestar. Cada persona tiene un rol único en el mundo, una misión que solo ella puede cumplir. Encontrar y alinearse con ese propósito es la clave para llevar una vida plena y significativa. Aquellos que intentan forzar caminos que no les corresponden
suelen enfrentarse a obstáculos y frustraciones. En cambio, quienes confían en el proceso y actúan con fe y claridad, reciben lo que les pertenece por derecho divino. Dentro de cada uno de nosotros hay un diseño divino, una imagen perfecta de lo que estamos destinados a ser y hacer. A veces, esta visión se nos revela de manera inesperada, como un destello fugaz, mostrándonos un ideal tan elevado que parece inalcanzable. Sin embargo, no es una ilusión, sino el reflejo de nuestro verdadero propósito en la vida. Desafortunadamente, muchas personas desconocen su verdadero destino y al tratar de forzar situaciones que no les corresponden, terminan experimentando fracaso y desilusión. Recuerdo el caso de una joven que me pidió ayuda para lograr que un hombre, al que llamaremos a punto B, Zrenia, le confesara su amor. Su deseo era tan intenso que parecía obsesionada. Le expliqué que intentar manipular las circunstancias iba en contra de las leyes espirituales. En su lugar, hice una oración para que la persona correcta, aquella que realmente le correspondía, llegara a su vida. Días después, la joven notó algo sorprendente. Su interés por AB comenzó a desvanecerse. Poco tiempo después conoció a un hombre que, sin reservas, le expresó su amor y le dijo exactamente lo que siempre había soñado escuchar. Para su sorpresa, todo sucedió de manera natural y sin esfuerzo. Esto demostró la ley de la sustitución. Una idea verdadera siempre reemplaza a una falsa sin causar dolor ni pérdida. Este principio está en línea con la enseñanza de Jesucristo. Buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás os será dado por añadidura. En este contexto, el reino representa ese plan perfecto que habita en nuestro interior y que nos guía hacia aquello que realmente nos pertenece. Nuestras palabras tienen un poder inmenso. Pueden construir o destruir, abrir oportunidades o cerrarlas. Todo lo que decimos queda grabado en nuestro subconsciente, que no distingue entre una broma y una afirmación real. Por ejemplo, conocí a una mujer que solía decir en tono irónico, «Me gustaría vivir en una maleta». Años más tarde, su vida se volvió inestable y caótica. Perdió su hogar y terminó viviendo con lo mínimo indispensable, como si realmente estuviera atrapada en esa maleta de la que tantas veces habló. Otro caso fue el de un hombre adinerado que repetía constantemente, «Estoy preparándome para terminar en un asilo». Con el tiempo, perdió toda su riqueza y su destino fue exactamente el que él mismo había decretado con sus palabras. Una amiga me compartió la historia de una mujer que llegó a mí con nada más que una intuición y una pequeña cantidad de dinero. De manera sorprendente, su vida dio un giro inesperado y terminó recibiendo una suma considerable. Esto demuestra que la abundancia siempre está al alcance de todos, pero para manifestarse requiere deseo, fe y palabras expresadas con convicción. Jesucristo dejó claro que el primer paso depende de nosotros cuando dijo, «Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá». La Escritura también nos enseña, «En cuanto a la obra de mis manos, mándame». Dios, con su sabiduría infinita, siempre está dispuesto a conceder los deseos más profundos del corazón humano, ya sean grandes o pequeños, expresados o solo pensados. Las leyes espirituales actúan con precisión, incluso en los detalles más sencillos de la vida. Recuerdo que, un día de Pascua, al ver rosas en los escaparates de una floristería, deseé recibir una. Imaginé a una amiga enviándomela, pero cuando le pregunté, me respondió sorprendida, «Yo te envié lirios, no rosas». Resultó ser un error en la floristería, pero en realidad fue la ley manifestándose a mi favor. Lo que imaginé con claridad y firmeza no pudo ser negado por el universo. Esta experiencia nos recuerda que lo único que nos separa de nuestros sueños es la duda y el miedo. El miedo es el verdadero enemigo del ser humano. Miedo a la pobreza, al fracaso, a la enfermedad, a la pérdida o a cualquier otra incertidumbre. Jesucristo nos invitó a reflexionar sobre esto cuando preguntó, ¿por qué temes, hombre de poca fe? El miedo no es más que una fe mal dirigida, una creencia enfocada en lo negativo en lugar de en lo bueno. Aprender a sustituir el miedo por confianza en lo positivo y en lo divino es la clave para vivir plenamente. Un hombre exitoso me contó que, en un momento crucial de su vida,
Rechazó sus temores después de leer una frase poderosa. No te preocupes, eso probablemente nunca sucederá. Estas palabras quedaron grabadas en su subconsciente, y desde entonces vive con la firme convicción de que solo lo bueno puede manifestarse en su vida. Como resultado, su experiencia ha estado llena de bienestar y éxito. El subconsciente es como un asistente fiel que obedece sin cuestionar, pero necesita instrucciones claras. Cada palabra y pensamiento se registran en él y acaban reflejándose en la realidad de formas sorprendentes. Es como una grabación que almacena todo, incluso las dudas y vacilaciones. Para eliminar los pensamientos negativos del pasado, es necesario reemplazarlos con afirmaciones positivas y poderosas. Declara con firmeza y seguridad: libero y disuelvo cualquier pensamiento erróneo que haya arraigado en mi subconsciente. Todo lo negativo desaparece y regresa a la nada de donde vino, porque solo era una ilusión de mi mente. Ahora, con el poder de Cristo que vive en mí, grabo pensamientos de salud, prosperidad, amor y la expresión perfecta de mi ser. Así es como concluyo el juego de mi vida. En los próximos capítulos, profundizaré en cómo es posible transformar nuestras circunstancias a través del uso consciente del lenguaje. Quienes desconocen el poder de las palabras están en desventaja frente a quienes saben emplearlas con sabiduría. Como dice el proverbio, la vida y la muerte están en el poder de la lengua. Cada palabra que pronunciamos tiene el potencial de moldear nuestra realidad. Segunda parte, el principio de la prosperidad. Uno de los mensajes más impactantes de las Escrituras es que Dios es la fuente de todo lo que existe y que mediante nuestras palabras podemos atraer aquello que nos corresponde por derecho divino. Sin embargo, para que esto ocurra, es imprescindible tener una fe absoluta en lo que afirmamos. Isaías lo expresa con claridad: mis palabras no regresarán vacías, sino que cumplirán el propósito para el cual fueron enviadas. Este principio nos recuerda que nuestros pensamientos y palabras tienen una vibración que influye en nuestra realidad, tanto en nuestra salud como en nuestra situación material. Recuerdo el caso de una mujer que llegó a mí llena de preocupación porque debía pagar una suma importante de dinero antes del día 15, pero no tenía idea de cómo conseguirlo. Con ansiedad buscó ayuda. Le recordé que Dios es una fuente inagotable y que su provisión siempre llega en el momento oportuno. Declaré que el dinero ya estaba disponible en el plano espiritual y que pronto se manifestaría en su vida. Además, le aconsejé que mantuviera una fe inquebrantable y que actuara como si ya tuviera el dinero en sus manos. Cuando llegó el día, el dinero aún no había aparecido, por lo que me llamó angustiada. Le respondí con serenidad: hoy es sábado, nadie vendrá a cobrarte. Vive como si ya tuvieras el dinero. La verdadera fe se refleja en nuestras acciones. Confía y siéntete próspera. La invité a almorzar y le sugerí que pidiera sin restricciones, como si el dinero estuviera garantizado. A la mañana siguiente, me llamó aún más inquieta, pero seguí firme en mi convicción. Dios nunca llega tarde, le aseguré. Ten fe, la provisión ya está en camino. Esa noche, su tono de voz había cambiado por completo. Ahora hablaba con entusiasmo y asombro. Me contó lo sucedido. Esta mañana alguien llamó a mi puerta. Pedí a la empleada que no abriera, pero cuando miré por la ventana, vi a mi sobrino, el de la barba blanca. Como no recibió respuesta, se marchó. Sin embargo, lo llamé para que volviera. Conversamos un rato y antes de irse, me preguntó si tenía problemas económicos. Cuando le dije que necesitaba dinero, simplemente respondió: te daré $3,000 el primero del mes. No me atreví a mencionarle que lo necesitaba para el día siguiente, pero al menos tenía la certeza de que la ayuda estaba en camino. Le aseguré que todo se resolvería a tiempo y que debía seguir confiando. A la mañana siguiente, su sobrino la llamó de nuevo con un mensaje inesperado. Ven a mi oficina de inmediato, te daré el dinero. Antes del mediodía, había logrado saldar su deuda. Esta experiencia nos deja una enseñanza valiosa. Cuando pedimos algo, pero al mismo tiempo nos preparamos para el fracaso, terminamos atrayendo aquello que tememos. En otra ocasión, un hombre me pidió ayuda para pagar una deuda. Sin embargo, noté que pasaba más tiempo imaginando cómo justificar su falta de pago que visualizando la solución. Este miedo anulaba el poder de la afirmación.
Le sugerí que, en lugar de enfocarse en la preocupación, se viera a sí mismo entregando el dinero con tranquilidad y alegría, sintiéndose libre de deudas. Si queremos atraer prosperidad y éxito, es fundamental actuar, pensar y hablar como si ya los tuviéramos. La vida nos devuelve lo que creemos con firmeza, no lo que tememos. El universo, al igual que Dios, siempre está dispuesto a brindarnos lo que necesitamos, pero es nuestra fe y determinación lo que abre las puertas para recibirlo. En la Biblia se encuentra una muestra clara de cómo la fe y la preparación nos permiten recibir lo que hemos pedido. Los 3 reyes, atrapados en el desierto sin agua para sus hombres y caballos, consultaron al profeta Eliseo, quien les dio un mensaje inesperado. Caven pozos, no verán viento ni lluvia, pero el valle se llenará de agua y podrán beber, tanto ustedes como sus animales. Así funciona la ley espiritual. Debemos actuar como si ya hubiéramos recibido lo que pedimos, aunque no haya señales visibles. Una mujer vino a verme porque necesitaba encontrar un apartamento en un año, en un lugar donde la escasez de viviendas hacía que la tarea pareciera imposible. Sus amigos intentaron desalentarlas, sugiriendo que tendría que almacenar sus muebles en un garaje y vivir en un hotel. Sin embargo, ella se mantuvo firme y respondió: «No se preocupen por mí, soy una persona espiritual y encontraré un apartamento». Entonces, dijo: «Espíritu infinito, abre el camino para que el apartamento perfecto llegue a mí». Poco después pensaba en comprar nuevas mantas, pero una voz de duda apareció en su mente. ¿Por qué las compras si tal vez no encuentras el apartamento? Ella, al darse cuenta de que ese pensamiento venía de la razón y no de la fe, respondió: «Voy a comprar estas mantas para fortalecer mi fe». Fue un acto de confianza y preparación, una acción tangible que demostraba su fe en que el apartamento se manifestaría. Y así fue. Logró encontrar el apartamento que deseaba y superó a más de 200 personas que también lo querían. Esto nos recuerda que los pozos que los reyes cavaron en el desierto se llenaron de agua, tal como Eliseo les había dicho. Pero sintonizar con las verdades espirituales no siempre es fácil. Los pensamientos de duda surgen del subconsciente y actúan como obstáculos que debemos eliminar. Es por esto que, antes de una gran manifestación, pasamos por una fase de oscuridad, en la que surgen viejas creencias y errores que necesitan ser superados. En esos momentos es esencial afirmar las verdades espirituales, ser agradecidos y alegrarnos por lo que ya hemos recibido en el plano invisible. Como dicen las Escrituras, antes de que clamen, yo responderé. Todo lo bueno ya está realizado en el Espíritu. Solo debemos reconocerlo y recibirlo. El ser humano no puede recibir más de lo que puede imaginar. Los israelitas, por ejemplo, recibieron la promesa de que poseerían toda la tierra que pudieran ver. Lo mismo ocurre con nosotros. Si no podemos imaginar haber alcanzado nuestra meta, no podremos manifestarla. Toda gran realización comienza con una visión clara, que a menudo surge en medio de lo que parece ser un fracaso. Los israelitas no se atrevieron a entrar en la tierra prometida porque, al ver a los gigantes que la habitaban, se consideraron tan pequeños como langostas. Esta experiencia es común a todos. Frente a un desafío, nos sentimos inseguros e incapaces. Pero quien comprende la ley espiritual no se deja engañar por las apariencias, y en cambio se alegra de las aparentes dificultades. Se enfoca en ver la verdad y agradece por lo que ya ha recibido en el plano espiritual. Jesucristo nos dio un ejemplo poderoso cuando les dijo a sus discípulos: «No digáis que aún faltan 4 meses para la cosecha». Su visión iba más allá de lo material y ya veía todo como perfecto y realizado en el plano espiritual. Así debemos actuar. Tener una visión clara, agradecer y pedir la manifestación de lo que ya existe, como salud, amor, prosperidad o cualquier otro bien. Todo lo que deseamos ya es una idea perfecta en el espíritu. Estas ideas no llegan a nosotros, sino que se manifiestan a través de nosotros. Recuerdo a un hombre que vino a mí desesperado porque necesitaba reunir 50,000 para cerrar un negocio en poco tiempo. Había agotado todas las opciones. Nadie quería prestarle el dinero, y el banco rechazó su solicitud de crédito. Le dije: «Sé que estás frustrado con los bancos y eso te está desgastando. Puedes controlar cualquier situación si te controlas a ti mismo».
Regresa al banco mientras yo trabajo el asunto en el plano espiritual. Aunque él dudaba, hice la oración con estas palabras. Gracias al amor divino, estás en armonía con el espíritu de todos los que trabajan en este banco. Que la idea perfecta se manifieste en esta situación. Sin embargo, él seguía atrapado en su lógica y en el tiempo. Eso es imposible, dijo. Mañana es sábado, el banco cierra a las 12 y mi tren no llega hasta después de las 10. Además, el plazo vence mañana y no me escucharán. Es demasiado tarde. Le respondí con firmeza. Dios no se preocupa por el tiempo. Para el Espíritu Infinito, nunca es tarde, porque con Él todo es posible. Yo no sé de negocios, pero conozco a Dios. Él contestó, todo suena lógico cuando lo escucho, pero en cuanto me vaya, el miedo regresará. Vivía en un pueblo alejado, y no supe nada de él durante una semana, hasta que me llegó una carta. En ella decía, tenías razón, conseguí el dinero y no volveré a dudar de lo que me enseñaste. Supe que todo lo que dijiste es cierto. Semanas después me lo encontré y le pregunté cómo lo había logrado. Me contó, mi tren llegó tarde, así que pude entrar al banco solo a las 12:40. Estaba tranquilo, fui y dije, quiero pedir un préstamo. Sin dudarlo, aceptaron y me dieron el dinero sin objeciones. Este es un claro ejemplo de cómo el Espíritu Infinito nunca llega tarde. Aunque para él las circunstancias parecían imposibles, el Espíritu siempre tiene una solución perfecta. En el último momento, todo se resolvió de manera perfecta. El problema era que él no podía mantener la visión del éxito por sí mismo. Necesitaba a alguien que lo hiciera con convicción, a alguien que viera la solución mientras él solo veía obstáculos. Jesucristo sabía esta verdad y dijo, si dos de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra sobre cualquier cosa que pidan, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Muchas veces cuando estamos atrapados en nuestros propios problemas, las dudas y los miedos nos controlan. Pero alguien más, un amigo o alguien con una visión espiritual, puede ver con claridad lo que nosotros no podemos. El amigo, el sanador, mantiene la imagen perfecta de éxito, salud o prosperidad y no se rinde, porque sabe que no hay motivo para dudar. Es mucho más fácil demostrar fe por otra persona que por uno mismo, porque la objetividad nos permite ver más allá de nuestros miedos. Por esta razón, cuando uno sienta debilidad, no debe dudar en pedir ayuda. Un observador agudo de la vida dijo una vez, nadie puede fracasar si al menos una persona cree firmemente en su éxito. Esa es la poderosa fuerza de la visión. Muchas victorias importantes en la vida fueron posibles porque alguien, ya sea un esposo, un hermano o un amigo, creyó sin dudar en la capacidad del otro y mantuvo esa visión positiva hasta que se hizo realidad. Parte 3. El poder de la palabra. A través de tus palabras serás justificado, y a través de tus palabras serás condenado. Quien comprende el poder de las palabras, tiene cuidado con lo que dice, ya que cada palabra pronunciada tiene un impacto, y ninguna vuelve vacía. Con sus palabras, la persona establece reglas para sí misma, a menudo sin ser consciente de ello. Recuerdo haber conocido a una persona que siempre decía, siempre pierdo el autobús, siempre llega justo cuando yo llego. En cambio, su hija decía, siempre llego a tiempo al autobús, llega exactamente cuando yo llego. Y así fue durante años. Cada uno había creado su propia ley, una de fracaso y otra de éxito, y el resultado siempre se manifestaba. Esto también explica muchas supersticiones. Un amuleto o una herradura no tienen poder en sí mismos, pero las creencias y las palabras relacionadas con ellos crean un estado mental positivo en el subconsciente que atrae oportunidades. Sin embargo, esa creencia pierde su efectividad en aquellas personas que tienen una comprensión espiritual más profunda y saben que solo hay una fuerza: Dios. Un ejemplo de esto son dos de mis estudiantes, quienes eran muy exitosos en su negocio, hasta que de repente todo empezó a ir mal. Tras investigar la situación, descubrí que habían comprado figuras de monos como amuletos de la suerte y habían puesto su confianza en esos objetos, olvidando la verdadera fuente de la prosperidad. Les dije, libérense de sus errores. Decidieron deshacerse de los amuletos y pronto todo comenzó a salir bien nuevamente para ellos.
Esto no quiere decir que debamos deshacernos de todos los objetos que consideramos amuletos, sino que debemos entender que ellos no tienen poder por sí mismos. Una amiga mía, en un momento de gran tristeza, encontró una herradura en la calle y la vio como un mensaje de Dios, algo que le dio esperanza. Este pequeño objeto dejó una marca en su subconsciente y reforzó su fe, lo que hizo que su situación mejorara milagrosamente. La diferencia entre ella y mis estudiantes era que mi amiga reconoció la presencia de un poder superior, mientras que ellos confiaron solo en un objeto material. Yo también tuve que trabajar durante años en una creencia que asociaba una situación particular con la decepción. Cada vez que se presentaban esas circunstancias, experimentaba una decepción. Me di cuenta de que necesitaba cambiar esa creencia arraigada en mi subconsciente y comencé a afirmar: no hay dos fuerzas, solo una: Dios. Como resultado, esa situación no me traerá decepción, sino una grata sorpresa. Poco después todo cambió y comencé a experimentar resultados felices e inesperados. Una amiga mía tenía tanto miedo de pasar por debajo de una escalera que ni siquiera lo consideraba. Le dije: si tienes miedo de algo, es porque crees en dos fuerzas, el bien y el mal. Pero Dios es absoluto. No puede haber un poder opuesto a menos que lo creemos los seres humanos. Si verdaderamente crees en un solo poder, Dios, no hay razón para temer. Demuéstralo pasando por debajo de la próxima escalera que encuentres. Un día mi amiga fue al banco para abrir su caja de seguridad, pero se encontró con una escalera bloqueando su camino. Asustada, decidió salir sin abrirla. Sin embargo, las palabras que le había dicho seguían resonando en su mente y decidió enfrentarse a su miedo. Regresó, decidida a pasar debajo de la escalera, pero para su sorpresa, ya no estaba allí. Este fue un claro ejemplo de la ley de la no resistencia. Cuando enfrentamos valientemente una situación temida, ésta se disuelve por sí sola. Alguien dijo que el coraje lleva consigo tanto genio como magia. Cuando enfrentamos lo que tememos, el problema pierde su poder y deja de existir. El miedo que sentía ante la escalera fue lo que hizo que apareciera en su camino, pero el valor de enfrentarlo fue lo que la hizo desaparecer. De esta manera, fuerzas invisibles trabajan siempre para el bienestar de las personas, aunque a menudo no somos conscientes de ello. A través de la vibración de nuestras palabras, lo que decimos se convierte en lo que atraemos. Las personas que constantemente hablan sobre enfermedades, dificultades o carencias, eventualmente atraerán esas experiencias a sus vidas. Una vez, una amiga me llamó para invitarme a la vieja usanza, es decir, a pasar una hora hablando de problemas, pérdidas y fracasos. Le respondí: no, gracias. Esas conversaciones son demasiado costosas para mi bienestar. Prefiero que hablemos de lo que queremos y no de lo que no queremos. Las palabras tienen tal poder que debemos usarlas solo para sanar, bendecir y buscar el bienestar. Todo lo que decimos de los demás, también lo estamos diciendo sobre nosotros mismos. Si alguien desea el fracaso o la desgracia de otra persona, atrae esa misma energía a su propia vida. En cambio, quien busca bendecir a los demás y ayudarlos a tener éxito, siembra su propio éxito. El cuerpo puede renovarse y transformarse mediante las palabras y una visión clara de la perfección. La metafísica enseña que toda enfermedad tiene un origen mental y que solo podemos sanar el cuerpo si primero sanamos el alma. En el Salmo 23 leemos: Él refresca mi alma, lo que significa que el subconsciente, donde habitan nuestras emociones y creencias, debe ser restaurado con ideas justas y constructivas. El equilibrio perfecto se alcanza cuando el subconsciente se une con el supraconsciente, la mente divina. En ese estado, el ser humano puede decir con certeza: yo y el Padre somos uno. En esta unión, la persona recobra su poder original, dominando su mente, su cuerpo y las circunstancias de su vida. El ser humano fue creado a imagen y semejanza de Dios, lo que implica que su imaginación y palabras son las herramientas de su creación. Toda desgracia o enfermedad surge a raíz de la violación de la ley del amor. Jesucristo nos enseñó: amémonos los unos a los otros, porque en el juego de la vida, el amor y la bondad siempre prevalecen. Una historia ilustra bien esta verdad. Conocí a una mujer que había sufrido durante años de una grave enfermedad de la piel,
que los médicos habían declarado incurable. Esta mujer, que era actriz, temía que su enfermedad la obligara a abandonar su carrera, su única fuente de ingresos. Sin embargo, en medio de su desesperación, surgió una oportunidad inesperada. Recibió un excelente contrato para un papel en una obra. La noche del estreno fue un éxito rotundo. Los críticos la elogiaron y ella experimentó una enorme felicidad. Al día siguiente, sin embargo, le cancelaron el contrato. Un artista, movido por los celos, logró anular su acuerdo. Esta traición despertó en ella un torrente de amargura y resentimiento, y exclamó angustiada: «¡Oh, Dios mío! No quiero odiar a este hombre». Esa misma noche, pasó horas trabajando en silencio, tratando de liberar su corazón del odio que amenazaba con consumirla. La ley del amor exige que el ser humano se eleve por encima del resentimiento, neutralizando el mal con el bien y el odio con el perdón. Al dejar atrás el rencor y llenar su mente de amor, comenzaron a surgir fuerzas invisibles a su favor, y lo que parecía imposible de superar se desvaneció. El subconsciente, liberado de pensamientos destructivos, permitió que la salud, la paz y el bienestar se manifestaran en su cuerpo. El poder de las palabras y del amor siempre actúa cuando una persona tiene el coraje de apartar las sombras y mantener la luz. Posteriormente, esta mujer me relató lo sucedido. No pasó mucho tiempo antes de que entrara en un profundo estado de calma. Me sentí en paz conmigo misma, con este hombre y con el mundo entero. Trabajé de esta forma durante 2 noches más, y al tercer día noté algo increíble. Mi problema en la piel desapareció por completo. Al pedir con sinceridad la expresión del amor y la buena voluntad, cumplí con la ley, porque el amor es la realización de la ley. La enfermedad, que surgió de un resentimiento profundo en el subconsciente, desapareció. Cada enfermedad tiene su origen en un estado mental negativo. La crítica constante, por ejemplo, a menudo se convierte en reuma, ya que los pensamientos negativos producen depósitos ácidos en la sangre, que luego se acumulan en las articulaciones. Los tumores provienen de emociones como los celos, el odio, el miedo o la negativa a perdonar. Así, cualquier enfermedad física refleja un desequilibrio mental. Un día les dije a mis alumnos: no se trata de preguntar ¿qué tienes, Zrenia?, sino ¿contra quién estás? La negativa a perdonar es una de las principales causas de enfermedades, como la esclerosis en el hígado, en las arterias o problemas oculares. Este tipo de resentimiento se manifiesta de muchas formas. Recuerdo a una mujer que, después de enfermar, me contó que la causa de su malestar era una ostra en mal estado que había comido. Le respondí: la ostra no es la culpable, usted la ha envenenado. ¿Contra quién está enojada? Tras una pausa, ella me respondió: contra unas 19 personas. Sus constantes conflictos y resentimientos la habían llevado a un estado tan alterado que atrajo la ostra dañina. Todos los conflictos externos son un reflejo de la desarmonía interna. Lo que sucede fuera es siempre un espejo de lo que ocurre dentro de nosotros. Las palabras de Jesús lo expresan claramente: los enemigos del hombre serán los de su propia casa, refiriéndose a los enemigos internos, esos pensamientos y resentimientos negativos que debemos superar. La personalidad, con sus juicios y egos, es uno de los últimos obstáculos a vencer, ya que este mundo se inicia en el amor. Jesús nos dejó un mensaje claro: paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. El hombre sabio trabaja en sí mismo y busca servir a los demás. Envía bendiciones y pensamientos de buena voluntad a todos, porque al bendecir a quienes le hacen daño, neutraliza su poder sobre él. Una bendición genuina desarma a cualquier enemigo y lo convierte en un canal de bien. Un hombre que vendía herramientas de oficina se acercó a mí en busca de ayuda. La competencia había declarado que su producto era mejor, y él, convencido de que fracasaría, me pidió un tratamiento para tener éxito. Le dije: primero debemos eliminar tus dudas. Debes confiar en que Dios protege tus intereses y que la idea perfecta surgirá de esta situación. La máquina adecuada será vendida a quien realmente la necesite. No pienses ni un solo pensamiento negativo sobre tu competidor. Más tarde, me contó que algo increíble había ocurrido. La máquina de su competidor dejó de funcionar, mientras que la suya operaba sin problemas, permitiéndole concluir la venta sin ningún inconveniente.
Jesús enseñó: amad a vuestros enemigos, bendecid a quienes os maldicen, haced bien a los que os odian, y orad por aquellos que os hacen daño y os persiguen. El amor y la buena voluntad crean una poderosa protección para quienes los practican, de modo que cualquier intento de hacerles daño será ineficaz. Así, el amor y la buena voluntad disuelven a los enemigos externos, ya que en realidad estos solo existen en nuestra mente. Cuando enviamos pensamientos de amor y bendiciones al mundo, encontramos paz en nuestro interior y en nuestra vida. La paz se establece en la tierra entre aquellos que envían pensamientos de buena voluntad a los demás. La verdadera victoria es la que proviene del amor, porque en el juego de la vida siempre prevalece quien elige el amor. Parte 4. La ley de la no resistencia. La ley de la no resistencia enseña que no debemos oponernos al mal, ni dejarnos perturbar por él, sino superarlo con el bien. Nadie puede oponerse a una persona que practica la no resistencia de manera absoluta. Los chinos dicen que el agua es el elemento más fuerte porque es completamente no resistente. Se adapta, fluye, se infiltra en las rocas y arrastra todo a su paso. Jesús, con su infinita sabiduría, dijo: no resistáis al mal, porque entendió que el mal no tiene existencia real. Es solo una ilusión creada por la mente humana, producto de su creencia en dos fuerzas, el bien y el mal. La antigua leyenda de Adán y Eva refleja esta idea. Cuando comieron del árbol de la malla de la ilusión, dejaron de ver a Dios como la única fuerza y empezaron a creer en el dualismo. Desde entonces, el mal se convirtió en una falsa ley que la humanidad sigue en su estado de sueño del alma. Esta hipnosis colectiva lleva a que la enfermedad, la muerte y la pobreza sean percibidas como reales, aunque en realidad son solo construcciones del pensamiento material. El subconsciente, que es el alma humana, refleja fielmente lo que el ser humano siente, ya sea positivo o negativo. El enfermo imagina la enfermedad, el pobre la pobreza y el rico la riqueza. Muchos se preguntan cómo un niño pequeño puede atraer una enfermedad si aún no tiene conciencia de ello. La respuesta es que los niños son muy sensibles a los pensamientos y emociones de quienes los rodean, reflejando las creencias y miedos de sus padres. Una vez escuché a un metafísico decir: si no guías tu subconsciente, alguien más lo hará por ti. Un ejemplo claro es el de una madre que fue preguntada si su hija había tenido sarampión, a lo que respondió: aún no. Esta declaración, cargada de una expectativa negativa, preparó en su mente y en la de su hija exactamente lo que intentaba evitar. En cambio, una persona que está firmemente anclada en la verdad y cuyo pensamiento solo genera amor y buena voluntad, no puede ser afectada por los pensamientos negativos ajenos. Quien da bondad, recibe bondad a cambio. La resistencia, en cambio, genera sufrimiento y caos, pues nos coloca en un estado de dolor. La no resistencia es la clave para transformar las circunstancias desfavorables. En una ocasión, un metafísico me compartió una fórmula valiosa para tener éxito en la vida. En tiempos pasados, esta fórmula transformaba los fracasos en victorias. Un buen ejemplo de esto fue el caso de una mujer que necesitaba dinero y comprendió la ley espiritual de la abundancia. Sin embargo, en sus negocios tenía que tratar con un hombre que, a través de sus palabras y actitudes, emanaba escasez y limitación. Solo la presencia de este hombre le causaba molestia y pensamientos de pobreza, hasta el punto de culparlo por sus fracasos. Pero ella sabía que, para manifestar la abundancia divina, primero debía sentir que ya había recibido lo que deseaba. El sentimiento de abundancia siempre debe preceder a su manifestación. La resistencia que sentía hacia este hombre era en realidad lo que bloqueaba la abundancia. Al practicar la no resistencia, aceptar la situación tal como era y abordarla con pensamientos de amor y prosperidad, logró transformar su experiencia. Como enseña la ley, nada exterior tiene poder sobre nosotros, a menos que nosotros lo permitamos. Superar el mal con el bien, como el agua fluye sin pelear contra las dificultades, permite que la idea divina se manifieste y convierte cualquier situación negativa en éxito. Un día, esta mujer comprendió que había estado tratando de ver dos fuerzas distintas cuando, en realidad, solo existía una. Rápidamente bendijo al hombre que le causaba repulsión
y convirtió la situación en un triunfo. Aseguró con firmeza que solo hay una fuerza: Dios. Ese hombre está en mi vida para mi bienestar y prosperidad. Fue curioso que poco después, gracias a ese mismo hombre, encontró a otra persona que, a cambio de un servicio que le había prestado, le dio una cantidad considerable de dinero. El hombre que parecía ser la causa de sus problemas, desapareció de repente de su vida y se mudó a un pueblo lejano. Ella dijo entonces: cada hombre es un medallón de oro en la cadena de mi bienestar, porque entendió que cada persona es una manifestación de Dios y cumple, consciente o inconscientemente, con el plan divino en nuestra vida. La ley lo dice claramente: bendecid a vuestros enemigos y desviaréis sus flechas. Las flechas que parecían dañinas se convertirán en bendiciones. Esta verdad no solo aplica a los individuos, sino también a las naciones. Al bendecir a una nación y enviar pensamientos de amor y buena voluntad a sus habitantes, eliminamos cualquier posibilidad de que puedan hacernos daño. Sin un entendimiento espiritual, la idea de la no resistencia puede parecer difícil de entender. Muchos me dicen: no queremos ser como alfombras por donde otros caminan. Y yo respondo: si actúas con la sabiduría de la no resistencia, nadie podrá pisotearte, porque la armonía y la paz te elevarán por encima de cualquier conflicto. Una experiencia personal me ayudó a comprender más profundamente esta ley. Un día estaba esperando ansiosamente una llamada importante. Me negué a aceptar cualquier otra llamada, temiendo perder la que realmente esperaba. No dije lo que debía haber dicho. Las ideas divinas nunca entran en conflicto. Esta llamada llegará en el momento perfecto, y dejé el conflicto en manos de Dios. En su lugar, me puse nervioso e intenté controlar todo a mi manera. Durante una hora, el teléfono permaneció en silencio hasta que descubrí que había sido levantado y colgado sin hacer una conexión. Mi miedo y resistencia al orden divino fueron la causa de que se interrumpiera la comunicación. Cuando me di cuenta de mi error, cambié mi enfoque, bendije la situación y la transformé en un éxito, diciendo: no puedo perder una comunicación que me pertenece por derecho divino. Estoy guiado por la gracia de Dios, no por el miedo. Una amiga hizo rápidamente una llamada a la compañía telefónica desde una tienda cercana. Aunque había muchos clientes, el vendedor apartó todo y atendió personalmente la reclamación. En pocos minutos, el teléfono fue reparado y recibí la esperada llamada. Poco después también llegó la otra comunicación importante que estaba esperando. Esto me enseñó que nuestros barcos vuelven a navegar en aguas tranquilas, como dice un viejo refrán inglés. Cuando nos oponemos a una situación, la mantenemos viva. Si huimos de ella, nos sigue. Recuerdo a una amiga que compartió conmigo una experiencia reveladora. Me contó que cuando era joven, no era feliz en su hogar. No soportaba a su madre autoritaria y crítica, así que se fue a casarse con la esperanza de escapar. Pero, para su sorpresa, su marido resultó ser igual que ella. Sin darme cuenta, me encontré en la misma situación. Esta es una gran lección. Reconcíliate rápido con tu adversario, lo que significa aceptar la situación, no resistirse y afirmar con calma: nada de esto me afecta. Un conflicto surge de una lucha interna en la persona que lo vive. Si logramos eliminar lo que resuena con ese conflicto en nosotros, la situación desaparecerá por sí sola. Por ello, todo proceso de armonización y transformación debe empezar en nuestro interior. Al cambiar nuestro estado mental y emocional, eliminamos la resistencia y dejamos que la orden divina se manifieste en nuestra vida. Muchas veces, las personas me piden orar por el cambio de su esposo o hermano, pero siempre respondo: no oraré para que tú cambies, porque si tú cambias, ellos también lo harán. El mundo exterior es un espejo que refleja fielmente lo que proyectamos desde dentro. Recuerdo el caso de una estudiante que solía mentir. Le advertí que esa conducta la llevaría al fracaso, porque si mentía, también le mentirían a ella. Con resignación respondió: no puedo evitarlo. Un día, tras hablar por teléfono con un hombre por el que sentía afecto, dijo frustrada: no me creo nada de lo que me dice. Estoy segura de que me está mintiendo. Le respondí: porque tú mientes, atraes a alguien que también lo hace. Y lo irónico es que esa persona será la que más te diga la verdad. Tiempo después, la estudiante regresó para contarme:
Ahora me he curado de mentir. Al preguntarle qué la había curado, me respondió: viví con una mujer que mentía más que yo. Nos sanamos viendo nuestros propios errores en la otra. La vida es un espejo. Todo lo que vemos en los demás es solo una proyección de nuestro ser interior. Vivir anclado en el pasado es una trampa peligrosa que transgrede las leyes espirituales. Jesús nos enseñó que el momento adecuado es ahora. El día de la salvación ha llegado. La historia de la esposa de Lot, quien se convirtió en una estatua de sal al volverse, muestra cómo el apego al pasado puede paralizarnos. El pasado y el futuro roban el tiempo. Debemos bendecir lo que ya fue y dejarlo ir. Bendecir lo que vendrá con la certeza de que nos traerá una inmensa alegría. Y sobre todo, vivir de lleno el presente. Una mujer se lamentaba conmigo porque no podía comprar regalos de Navidad. Tristemente me dijo: el año pasado era distinto, tenía mucho dinero y pude hacer hermosos regalos, pero este año solo tengo deudas. Yo le respondí: no lograrás la satisfacción económica si sigues lamentándote y aferrándote al pasado. Vive en el ahora y prepárate con fe para tus regalos. Cava tus propios pozos y el dinero aparecerá. Inspirada por mis palabras, exclamó: ya sé lo que haré. Compraré papel de regalo bonito y una cinta plateada para envolverlos. La animé a hacerlo y le aseguré que los regalos encontrarían su envoltorio. Este acto fue un gesto de valentía y fe en Dios, porque su mente le decía que no lo hiciera, que no recibiría nada. Sin embargo, cumplió con su palabra, y días antes de Navidad recibió un generoso regalo. La compra del papel y la cinta impresionó tanto su subconsciente que abrió la puerta para que el dinero llegara. La fe puesta en acción le permitió disponer del tiempo y los recursos necesarios para comprar los regalos. Vivir el presente es la clave de la armonía y el éxito. Vive cada día intensamente. Ese es el saludo de cada amanecer. Un día repetí en mi mente una afirmación poderosa: Espíritu infinito, no permitas que me falte la felicidad. Esa misma noche recibí una revelación importante. Es esencial comenzar cada día con palabras de verdad. Al despertar, di una afirmación como: que se haga tu voluntad hoy. Este será un día de logros. Gracias por este día perfecto, lleno de milagros y maravillas que no cesarán. Convertir esto en un hábito traerá milagros y bendiciones a tu vida. Una mañana abrí un libro y leí: mira con admiración a quien está frente a ti. Sentí que era un mensaje personal y lo repetí durante todo el día en mi cabeza. Al mediodía, recibí una gran cantidad de dinero que necesitaba para un proyecto específico. La palabra y la fe habían hecho su trabajo. Las afirmaciones son herramientas poderosas para transformar nuestra realidad. Sin embargo, no deben utilizarse si no están en sintonía con nuestro ser interior o si no las sentimos plenamente. Una afirmación debe ser clara y específica. Una de las más efectivas y simples es: tengo un trabajo maravilloso, otorgado por lo divino. Doy lo mejor de mí y recibo una excelente remuneración. Esta afirmación, completada por uno de mis alumnos, resultó ser sumamente poderosa. La repetí incluso mientras trabajaba, y pronto se hizo realidad. Otro alumno, un empresario, cambió la palabra trabajo por negocio, y al día siguiente cerró un gran trato después de meses sin actividad. Cada afirmación debe ser capaz de expresar todo lo necesario. Conozco a una persona que, aunque encontró trabajo fácilmente, siempre recibía un salario bajo. Sin embargo, al añadir a su afirmación: estoy dando lo mejor de mí y me pagan muy bien, su situación cambió por completo. La abundancia es un derecho divino. Todos los seres humanos tienen derecho a la prosperidad y la abundancia. Sus depósitos deben estar llenos y su copa casi a punto de desbordarse. Esta es la visión que Dios tiene del ser humano. Y cuando rompemos las barreras de limitación en nuestra mente, empieza a brillar la edad de oro en nuestras vidas. Es entonces cuando cada deseo legítimo y justo se manifiesta con perfección y armonía. Parte 5. La ley del karma. El ser humano no recibe más de lo que da. La vida es como lanzar un boomerang. Todo lo que pensamos, decimos o hacemos regresa a nosotros, con gran precisión, tarde o temprano. Esto es lo que conocemos como la ley universal del karma, que en sánscrito significa retorno. Como dice,
Lo que el ser humano siembra, eso cosecha. Una amiga me contó una experiencia que demuestra esta ley. Ella solía molestarse mucho en casa, y un día, mientras cenaba con su tía, le dijo bruscamente: «Deja de hablar, quiero comer en paz». Al día siguiente, estaba desayunando con una dama a la que quería impresionar, y cuando hablaba con entusiasmo, la mujer le respondió de manera brusca: «Deja de hablar, quiero comer en paz». Mi amiga, que ya tenía una conciencia más desarrollada, pudo reconocer rápidamente cómo se manifestaba su karma. Cuanto más entendemos la ley espiritual, mayor es nuestra responsabilidad de aplicarla de forma correcta, ya que ignorarla trae consecuencias aún más graves. La Biblia nos advierte: el temor de Dios es el principio de la sabiduría. Cuando entendemos que Dios se refiere a la ley, muchas enseñanzas bíblicas se vuelven más comprensibles. Por ejemplo, la venganza es mía, yo recompensaré. No es Dios quien toma venganza, sino la ley misma, que devuelve al ser humano lo que ha sembrado. Dios ve al ser humano como una idea perfecta, hecha a su imagen, con el poder de control, y espera que reconozcamos nuestra verdadera naturaleza y actuemos en armonía con ella. Todo lo que vivimos, ya sea éxito o fracaso, alegría o tristeza, se origina en las imágenes que mantenemos en nuestra mente. Esto lo vemos, por ejemplo, en la madre preocupada por la enfermedad de su hijo, o en la mujer que anhela en exceso el éxito de su marido. Jesús dijo: «Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres». Es el conocimiento de la ley espiritual lo que libera al ser humano de condiciones negativas y lo guía hacia la armonía. Antes de dominar la ley, es necesario obedecerla. La electricidad, por ejemplo, tuvo que ser comprendida y respetada antes de que pudiera ser utilizada por los seres humanos. De lo contrario, su uso ignorante podría ser peligroso. Lo mismo ocurre con las leyes espirituales. Recuerdo el caso de una mujer con una voluntad muy fuerte, que deseaba con gran intensidad una casa que pertenecía a un familiar. Se imaginaba frecuentemente viviendo allí, y con el tiempo el dueño de la casa falleció y ella la heredó. Años después, cuando comprendió las leyes espirituales, me preguntó si su deseo había influido en la muerte del hombre. Le respondí: «Sí, tu deseo fue tan poderoso que lo dominó todo, pero ya has pagado ese karma». Poco tiempo después perdió a su esposo, a quien amaba profundamente, y esa casa se convirtió en una carga para ella durante muchos años. Sin embargo, el poder de su mente solo puede influir en aquellos que están sujetos a la ley kármica, ya que quien está firmemente anclado en la verdad divina no puede ser perjudicado. Esta mujer, que deseaba tanto algo, debería haber dicho: «Inteligencia infinita, dame la casa que por derecho divino me corresponde, una que sea tan hermosa como esta y que me traiga plena felicidad». Si hubiera actuado de esta manera, el resultado habría sido perfecto y no habría causado daño a nadie. El deseo es una fuerza poderosa que debe canalizarse con sabiduría. De lo contrario, puede generar caos y desorden. Si trabajamos en armonía con el plan divino, podemos confiar plenamente en que todo se desarrollará de manera perfecta. Dios tiene un plan para cada uno de nosotros que supera nuestras expectativas más altas. Y cuando permitimos que ese plan se manifieste, todos recibimos lo que nos corresponde sin perturbaciones ni consecuencias negativas. La ley del perdón también es fundamental. Cuando perdonamos y dejamos ir el pasado, limpiamos el karma y permitimos que la gracia reemplace el regreso de nuestras acciones. Es importante recordar que todo lo que pensamos y deseamos regresa multiplicado hacia nosotros. Al actuar desde el amor, el perdón y la verdad, no solo creamos armonía para nosotros mismos, sino también para los que nos rodean. Un ser humano nunca debe desear más de lo que le corresponde por derecho divino. Si actuara de esta manera, podría evitar mucho sufrimiento innecesario. Tomando el ejemplo de la mujer que tanto deseaba esa casa, su experiencia habría sido completamente diferente si hubiera dicho: «Si esta casa me pertenece por derecho divino, no puedo perderla. Si no es mía, Señor, dame el equivalente perfecto». Así el resultado habría sido armonioso para todos. Tratar de forzar una manifestación con voluntad personal siempre conduce a obtener algo que no es adecuado, lo que termina en fracaso y dolor. El ser humano debe recordar la siguiente frase:
que se haga tu voluntad, no la mía. Paradójicamente, cuando dejamos de imponer nuestra voluntad personal y confiamos la situación a la inteligencia infinita, siempre recibimos lo que realmente necesitamos. Mantente tranquilo y espera en silencio la ayuda divina, como nos enseñan las Escrituras. Recuerdo el caso de una madre que acudió a mí, muy angustiada, porque su hija quería hacer un viaje que ella consideraba peligroso. La madre había intentado convencerla de todas las maneras posibles, señalando todos los riesgos, pero la hija no quería escucharla. Le expliqué: usted está ejerciendo su voluntad personal y su miedo atrae justamente lo que teme. Retire su influencia mental y deje la situación en manos del amor infinito. Le di la siguiente afirmación: dejo esta situación en las manos del amor divino y sagrado. Si este viaje está destinado en el plan divino, lo bendigo y ya no me opongo. Si no está en ese plan, agradezco que no se realice. Poco después, la hija le dijo que había cambiado de opinión y que había cancelado el viaje. La madre, al liberar la situación y dejarla en manos del plan perfecto, permitió que todo se resolviera de manera armoniosa. Cristo nos enseñó que el perdón es fundamental en el cristianismo y que Él nos liberó de la maldición del karma. Sin embargo, Cristo habita en cada uno de nosotros. Él es nuestro Salvador interno y tenemos el poder de liberarnos de las situaciones desarmónicas. Oré con estas palabras: Espíritu Divino, apelamos a la ley del perdón. Te agradecemos porque esta mujer está bajo tu gracia y no bajo el peso de la ley, y porque no puede perder lo que por derecho divino le corresponde. Le pedí que regresara sin temor al banco y reclamara sus derechos con confianza. Para su sorpresa, el banco no solo aceptó el error, sino que cambió el billete con amabilidad y disculpas. Esta experiencia le mostró que el conocimiento de las leyes espirituales puede corregir errores y devolver la armonía. Cuando una persona desea prosperidad, debe empezar manifestando orden en su mente y su entorno. Recuerdo el caso de una mujer que vino a pedirme ayuda para obtener prosperidad. Sin embargo, su vida interna y externa estaban llenas de caos. Le dije: si quieres ser rica, primero debes ponerte en orden a ti misma, porque el orden es la primera ley del cielo. Le sugerí que comenzara ordenando su casa, limpiándola, reorganizando los muebles, clasificando los cajones y cuidando su entorno. Ella siguió mi consejo y poco después recibió una importante suma de dinero de un familiar. Este cambio en su conciencia se reflejó en su vida material. Al poner orden en su vida interior y en su entorno, abrió las puertas para que la abundancia fluyera. Muchos no comprenden que dar es una inversión y que acumular demasiado y ser avaro inevitablemente lleva a la pérdida. La verdadera riqueza proviene de entender que Dios es nuestra fuente inagotable y que dar sin esperar nada a cambio genera un flujo constante de prosperidad. Las personas deben aprender a confiar en la inteligencia infinita y no imponer su voluntad, entregando sus deseos al plan divino y diciendo: si esto me pertenece por derecho divino, lo recibo con gratitud. Si no, confío en que lo que necesito llegará a mí. Así obtendrán resultados que superarán sus expectativas y estarán alineados con el mayor bien para todos. El que da generosamente será más rico que quien ahorra en exceso, ya que este último solo se empobrecerá. Esta frase refleja una gran verdad espiritual. Dar con generosidad y actuar desde una mentalidad de abundancia atrae la prosperidad, mientras que aferrarse al miedo lleva a la pérdida. Un buen ejemplo de esto es un hombre que quería comprarse un abrigo de piel. Tras visitar varias tiendas sin éxito, finalmente encontró uno que costaba 1,000. El vendedor, al ver que la temporada estaba avanzada, le ofreció un descuento, reduciendo el precio a 500. El hombre tenía 700, y aunque su mente le sugería no gastar casi todo su dinero, su intuición le decía lo contrario. Sí, compremos este abrigo y hagamos un gran trato, le dijo a su esposa. Aunque ella no estaba muy convencida, su intuición acertó. Un mes después, el hombre cerró un negocio por $1,000. El abrigo le dio una fuerte conciencia de prosperidad, que atrajo la abundancia. Si hubiera ignorado su intuición y se hubiera aferrado al ahorro por miedo, el dinero habría desaparecido de todos modos, pero sin aportarle ningún beneficio. El dinero, como cualquier otra energía, necesita circular para generar prosperidad. Un ejemplo más nos muestra a una mujer que, durante el Día de Acción de Gracias,
decidió no realizar la comida tradicional con su familia para ahorrar dinero. Unos días después, un ladrón entró en su cuarto y robó exactamente la cantidad que ella habría gastado en esa cena. La ley de la abundancia favorece a quienes dan con confianza y sabiduría, pero el miedo y el egoísmo bloquean el flujo de la prosperidad. Una de mis estudiantes vivió algo similar. Mientras hacía compras con su sobrina pequeña, la niña le pidió un juguete. Inicialmente la tía le dijo que no podía permitírselo, pero de repente se dio cuenta de que estaba cayendo en una mentalidad de escasez y no confiaba en el suministro divino. Entonces cambió su actitud y compró el juguete. Al regresar a casa, encontró en la calle la misma cantidad que había gastado en el juguete. Esta experiencia le enseñó que el suministro divino es infinito y nunca nos falla cuando confiamos plenamente en él, tal como nos enseña la Escritura. Lo que crees, eso te sucederá. La fe es la certeza de lo que esperamos, la prueba de lo que aún no vemos. Cuando mantenemos una visión de abundancia clara en nuestra mente, las imágenes de escasez desaparecen y la manifestación ocurre en el momento justo. Como dijo Jesucristo, cosecharemos a su debido tiempo, sin vacilar. Además, Cristo nos enseñó una ley superior a la del karma, la ley de la gracia o el perdón. Esta ley libera a las personas de las consecuencias inevitables de sus actos. A través de la gracia, no por la ley, aunque se nos dice que cosecharemos lo que sembramos, la gracia nos permite recibir bendiciones que superan nuestras acciones pasadas. Los dones de Dios siempre están disponibles, y todo lo que necesitamos ya está en el reino. El pensamiento materialista, con sus conceptos de pecado, enfermedad y muerte, es solo una ilusión que podemos superar. Jesús lo demostró cuando dijo, «Ánimo, yo he vencido al mundo». Él entendió que el dolor y la muerte son irreales, y explicó que todo sufrimiento es temporal, y que incluso la muerte, el último enemigo, será vencida. La ciencia moderna también confirma que podemos superar la muerte si programamos nuestro subconsciente con la creencia en la juventud eterna y la vida infinita. El subconsciente, que es una fuerza sin dirección propia, obedece sin cuestionar las órdenes que recibe. Cuando estas órdenes provienen del supraconsciente, el Cristo interno, podemos lograr la resurrección del cuerpo y transformarlo en lo que Walt Whitman llamó un cuerpo eléctrico. El cristianismo se fundamenta en la redención, el perdón de los pecados y una tumba vacía. Este mensaje nos enseña que la verdadera vida no está en la muerte, sino en la transformación espiritual. En lugar de rechazar su cuerpo en la muerte, el ser humano lo eleva y lo transforma a través de la conciencia de su divinidad. Así, al vivir con generosidad, fe y perdón, superamos las limitaciones del mundo material, cerramos el ciclo del karma y nos alineamos con la ley de la gracia, donde solo existen la abundancia, el amor y la vida eterna. La vida es, en esencia, un juego espiritual, donde cada pensamiento, palabra y acción nos devuelve lo que enviamos, como un boomerang. Comprender las leyes espirituales, la fe, el perdón, la no resistencia y el soltar nuestras cargas nos permite ser participantes conscientes y exitosos en este hermoso viaje llamado vida. La vida no es un constante enfrentamiento, sino un campo lleno de infinitas oportunidades. Al reconocer el poder de nuestro subconsciente y alinearlo con la superconsciencia, el Cristo interior, transformamos las situaciones difíciles en manifestaciones de amor, salud, prosperidad y autorrealización. Aprender a confiar en la mente infinita nos enseña que no estamos solos, que la solución está disponible antes incluso de que la busquemos, y que la gracia divina siempre nos apoya. El ser humano no necesita forzar su voluntad ni luchar contra lo que percibe como obstáculos. El universo siempre trabaja a nuestro favor cuando actuamos desde la fe y la entrega. Al dejar ir las cargas, permitimos que el plan divino se manifieste en total armonía y nos dé más de lo que jamás imaginamos. Este conocimiento nos libera del miedo, la resistencia, el resentimiento y la creencia en fuerzas opuestas. Al aceptar que solo existe una fuerza, Dios, el bien absoluto, abrimos el paso para el flujo natural de la vida. Cada desafío se convierte en una oportunidad para el crecimiento personal. Cada problema es una enseñanza que nos eleva a nuevas dimensiones de comprensión y amor.
Jesucristo dijo, «Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres». La verdad revelada a través de las leyes espirituales nos recuerda que somos co-creadores de nuestra realidad. Cuando trabajamos en armonía con el universo, actuamos como imanes para todo lo bueno que por derecho divino nos corresponde. Amor, prosperidad, salud y alegría, nuestros dones naturales que están listos para ser reclamados. Que este recorrido por las leyes espirituales marque el inicio de una nueva etapa en tu vida, en la que el miedo sea reemplazado por fe, la resistencia por aceptación y la lucha por paz. Que cada día comience con gratitud, afirmaciones de la verdad y con plena confianza en que todo lo que necesitas ya está en camino hacia ti. Cuando entregues tus cargas al Cristo que vive en ti, la luz se manifestará y guiará tu camino hacia tu destino divino. Recuerda, la vida es un juego y jugarla con fe, amor y alegría asegura el éxito en todos los niveles.